Hola amigos, buenos días. Está claro que educar a un cachorro es un proceso a veces largo, tedioso y complicado. Yo lo entiendo también, no es fácil. Pero lo es mucho más y se convierte incluso en imposible cuando, sin darnos cuenta, cometemos errores. En este vídeo os voy a explicar cuáles son los 20 errores que yo considero más frecuentes a la hora de educar a cualquier cachorro. Y que si tenéis un poquito de cuidado y no los cometéis, será mucho más fácil que eduquéis a vuestro cachorro prácticamente en lo que queráis. ¿De acuerdo? Pues aquí os lo explico todo. El primer error que veo que cometen muchas personas es emplear el castigo de forma indiscriminada. El perro no lo va a entender y vais a dar muchos pasos atrás. ¿De acuerdo? Los castigos tienen que ser muy cortos y nunca físicos o que supongan una presión psicológica al perro, porque os acabará cogiendo miedo, y un perro con miedo, os digo de entrada, que no aprende nada. Otro error que veo que se comete con mucha frecuencia es impacientarse. No os impacientéis. Cada perro es como cada persona y cada uno aprendemos a nuestro ritmo. Si tenéis niños en casa, sabéis que hay niños que aprenderse la lección del día siguiente para el colegio se la aprenden a lo mejor en media hora y hay otros que les cuesta hora y media. Paciencia. No es una carrera de 100 metros lisos. Es casi una maratón. El tercer error que se comete, y te lo reconoce cualquier adiestrador de perros, es un timing erróneo. ¿Qué es el timing en adiestramiento canino? Pues normalmente cualquier adiestrador de perros os dirá que hay que utilizar el adiestramiento en positivo, es decir, premiar siempre al perro cuando hace algo bien. Y el timing es el tiempo que pasa entre que el perro hace la acción como nosotros hemos querido y el premio. Ni mucho antes, ni mucho después. El perro ha hecho algo bien, lo premias. No fuerces con el premio a que lo haga bien porque luego no lo va a reproducir. Tienen que entender claramente que ha hecho una acción y que por eso se le premia. Y no debe pasar mucho tiempo. Luego, otro error es dar muy poca recompensa. A todos nos gusta que nos recompensen. Y indirectamente, cuanto más nos recompensen, casi mejor. Especialmente en las primeras fases de adiestramiento, hay que ser un poquito generoso con el premio. Luego ya cuanto más avanzado esté la educación podéis reducir el premio, ya sea una croqueta, una caricia. No hace falta que sean cosas especiales, simplemente que tiene que ser acorde y no recaneéis con el premio. Otro error que se suele cometer en los procesos de educación, como el que os estoy hablando, que es la educación en positivo, de los perros, es pues no dejar que se equivoque. El perro se va a equivocar muchísimas veces, y en ese momento pues simplemente hay que reconducir y hacer lo que nosotros pretendemos y ser conscientes de que se va a equivocar. No pasa nada, paciencia. Otro error muy frecuente es gritar a los perros. Gritar a los perros, lo único que vais a conseguir, en el mejor de los casos, aparte de que se pueda asustar, cogeros miedo y demás, es que se acostumbre al grito. Y si se acostumbra al grito, pues ya prácticamente solamente os va a obedecer, en el mejor de los casos, cuando le gritéis. Y muchas veces ni eso, porque se va a entender que es vuestra forma habitual de hablar. Luego, pues hay que ser conscientes también de que no podemos ir en contra de la naturaleza del perro. Es decir, si intentas, por ejemplo, me explico, educar a un perro ratonero, pues un perro ratonero es un perro que ancestralmente está educado a cazar ratas. Y si ve un ratón en el campo, en el jardín, un ratoncillo de estos que corren por la hierba, su instinto es ir a por él. Es casi imposible que le eduques a que no haga eso. Ya sé que os dará cosa, pero debéis pensar que son animales. Un error súper frecuente, muy habitual, muy reiterativo y que la gente lo hace sin darse cuenta es cambiar la orden. ¿A qué me refiero con cambiar la orden? Es decir, si tú quieres que el perro o lo estás educando a que se siente, utiliza siempre la misma palabra para pedir que se siente. No le digas un día siéntate
y otro le digas sienta, aunque se parezcan mucho, utiliza siempre las mismas sílabas, la misma palabra. No cambies, porque el perro se fija y va a interpretar que es una orden distinta, y dos órdenes distintas para la misma acción producen incoordinación y que el perro no sepa ni por dónde tirar. Otro problema bastante frecuente es que le intentáis enseñar dos órdenes a la vez. Esto no lo entiende. Ser pacientes. Enseñarle primero a hacer una cosa con una orden muy concreta, y hasta que no la haga bien, no cambiéis a enseñarle otra cosa, y siempre la misma, como os he dicho anteriormente. Otro problema muy habitual que se suele dar en la educación de cualquier cachorro es repetirle la misma orden sin parar, una vez detrás de otra y otra, intentando que por repetición el animal asimile lo que tú estás intentando enseñarle. Y os tengo que decir una cosa, no lo vais a conseguir. El animal va a interpretar que si le repites la orden muchas veces, puede hacer lo que le estás pidiendo que él haga cuando él quiera. Lo que tienes que hacer es darle la orden y acompañarle a hacer que se siente, o hacer que se levante, o hacer que se tumbe, y entonces ya liga una cosa con otra. No hace falta repetírselo n veces. Otro error muy habitual es no ser coherente. Pero ya no solamente tú, sino no ser coherente el resto de personas que conviven contigo. Es decir, si tú le estás enseñando al cachorro a que no se suba al sofá o al sillón, etcétera, no puede ser que un día le estés enseñando a que no se suba y otro día a lo mejor no le des importancia. O que tú lo estés haciendo y tu pareja llega un día y lo deja subir y llegas a casa y te ves a los dos sentados en el sillón. Eso, el animal dice, bueno, pues mira, un día sí, un día no. En definitiva, al final lo que ocurre es que no aprenden. Una cosa que observo muchas veces es que la gente le llama al perro para reñirle. No, esto funciona con las personas, pero el perro, si tú le llamas y le dices ven para aquí que te voy a reñir, y entonces le pegas la bronca, el perro dice, ¿qué está pasando aquí? No lo entiendo. Esto de qué va, ¿por qué? No, el animal no tiene esa introspección, ese ligar algo que ha hecho en un pasado, aunque sea relativamente reciente, con lo que tú le estás dando la bronca. No te entiende. Otro error muy común es no medir el tiempo, los tiempos de sesión en las educaciones. El tiempo de que tú le estés intentando enseñar un truco o que haga algo o deje de hacer algo, tiene que ser un tiempo medido. Por lo general, la mayoría de adiestradores caninos nos recomiendan que no sea superior a los 10 minutos. Y es lógico, porque el animal se cansa, no tiene esa capacidad de atención que nosotros tenemos. Pensar siempre, y yo siempre recurro a lo mismo, a pensar en los niños. En un niño cuando está empezando a ir al colegio, tú no puedes ponerle a hacer deberes 2 horas. Otro problema que se da mucho en los cachorros es ir olvidando el entrenamiento. El entrenamiento, aunque tú le hayas enseñado a hacer algo, se olvidan. Es como los niños, siempre digo lo mismo, me reitero, lo siento, pero tú les has enseñado a hacer algo, insiste, porque la memoria es como una piedra, hay que ir esculpiéndola. Imaginaros las tablas de la ley, pues pam, porque si no se borra, pasa el agua y se lleva la marca. Pues aquí igual, el cerebro del perro más todavía, es mucho menos duro que una piedra. Otro problema y otro error es no elegir el sitio adecuado, es decir, intentar educar al perro en un sitio donde se pueda distraer. Debes pensar que, y perdonadme porque soy muy cansino, lo sé, son como los niños, se distraen con un pajarico. ¿Qué pasa? Si tú le estás intentando enseñar un truco en mitad del parque, un domingo por la mañana, que ve perros correr de un lado a otro, que oye ruidos, que pasa un coche por allí con una sirena, el perro se distrae. Elige un sitio, un momento del día donde no haya tanto jaleo, que el perro se sienta obligado a centrarse en ti, que su punto de atención seas tú y la orden que le estás intentando transmitir. Otro error que también cometemos es no practicar el ejercicio de adiestramiento en distintas situaciones y lugares. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, vale, tú le has enseñado el truco o la orden que le quieres dar en casa, pero tienes que practicar ese mismo ejercicio en otras situaciones. De entrada, como te he dicho en el punto anterior, es mucho más fácil un sitio tranquilo en casa, pero luego
no va a servir de mucho si no lo practicas también en otras situaciones. Con eso conseguirás que el perro ligue la orden al truco que tú quieres que haga. Otro error bastante común es no eliminar los premios. Os he dicho que antes, en un apartado anterior, que es bueno premiar y premiar en un principio en abundancia. Pero con el paso del tiempo tenéis que ser conscientes de que hay que eliminar la chuchería, el caramelo, el trocito de pienso, el trocito de zanahoria, lo que le quieras dar como premio que al perro le guste. Eso hay que eliminarlo paulatinamente, poco a poco, no de golpe tampoco, ¿vale? Y sustituirlo por palabras, por caricia. Que el perro se siente igualmente recompensado, pero no lo vas a estar recompensando siempre, porque es que si no, el perro ligará lo que tiene que hacer al premio, y cuando por lo que sea no le des el premio, se va a sentir mal, se va a sentir ofendido. Es que son muy sensibles, de verdad. Otro error bastante común es dar premios porque sí. Esto tenéis que eliminarlo. ¿Por qué? Porque el perro tiene que ser consciente de que se tiene que ganar el premio. Si tú le das la chuchería o de vez en cuando a ti te apetece o te parece bien, pues dirá, bueno, ahora que me pide que haga una orden no lo hago, que total me lo va a dar después. Y eso hay que evitarlo. Tiene que ser como la vida. Os he dicho antes, tú haces algo, obtienes una recompensa. Pues el perro lo que tiene que hacer es lo que tú le quieres enseñar. Si no lo hace, no hay premio, no pasa nada. Un error que a mí me hace mucha gracia, y es decir, tenemos tanto la tendencia a humanizar a los animales, y en concreto al perro, que cuando no hace algo bien, conversamos con él. Yo he visto gente que charla con el perro, y el perro no te acaba de entender. Él oye un ruido raro y dice, bueno, sí, no lo liga. Al perro hay que hablarle con órdenes cortas, concretas, concisas, siempre las mismas, como os he dicho antes. Otro error bastante común es, y ya lo dejamos aquí, es no anticiparse a las reacciones del perro. Es decir, conforme vas educando al cachorro, lo empezarás a conocer mejor, y tienes que ser capaz de anticiparte un poquito a lo que él va a hacer. Tú eres 100.000 veces, 1.000 millones de veces más inteligente que él, y sabes, por ejemplo, en qué situaciones te va a tirar más de la correa. Por ejemplo, cuando estás dando un paseo. En ese momento que tú ya sabes que eso va a ocurrir, es cuando tienes que dar la orden y que la cumpla. Y cuando la cumple, premiarle.